La Edad Media es un periodo de la historia que ha causado mucha controversia. Aunque el hombre fue capaz de hacer diversos avances, la verdad es que fueron más de 1000 años en los que el progreso de la humanidad se estancó claramente. Una época en la que ninguna civilización alcanzó el esplendor de los grandes tiempos del Imperio Romano. Ponerle fechas a la Edad Media es más fácil que la Edad Antigua. Todos estamos de acuerdo en que la Edad Media comienza con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476, momento en el que Roma pierde el poco poder que le quedaba. Sin embargo, hay dos fechas que marcan su final. Por un lado, son muchos los que sitúan el fin de la Edad Media en la caída de la capital del Imperio Romano de Oriente, Constantinopla, a manos del Imperio Otomano en el 1453. Sin embargo, está hoy en día más extendido que el final de la Edad Media lo marca el descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón en 1492. Pero bueno, vamos al lío porque hay mucho que contar acerca de lo que pasó durante la Edad Media. Para empezar, es importante dividir la Edad Media en dos periodos: la Alta Edad Media, del siglo V al siglo X, y la Baja Edad Media, del siglo XI al siglo XV. A la caída del Imperio Romano de Occidente hay dos cosas destacables. Por una parte, la existencia del Imperio Romano de Oriente, con capital en Constantinopla, la actual Estambul, también conocido como el Imperio Bizantino, que durará cerca de 1000 años más y controlará extensas zonas de lo que hoy en día es Grecia, Turquía e incluso Oriente Próximo. Por otra parte, diversos pueblos germánicos como los suevos, los vándalos, los alanos, los ostrogodos o los visigodos invaden toda Europa occidental, fundando diferentes reinos, dejando una Europa súper fragmentada. Pero ojo que estos pueblos no eran tontos y se quedaron con algunas cosillas de la cultura romana, como sus leyes o con el cristianismo. Curioso, ¿no? En lo que hoy es España se asentaron los visigodos, que serían derrotados por un nuevo gran imperio que se extendía desde lo que hoy en día es Arabia Saudí. Hablamos del califato omeya, que llevaba por bandera una nueva religión surgida del profeta Mahoma en el año 620. Hablamos, como no, del Islam. El califato se extendió convirtiéndose en el mayor imperio de la época. Los musulmanes avanzarán hasta ocupar toda la península ibérica y el sur de Francia, hasta que unos pocos cristianos derrotan a los musulmanes en el año 722 en la batalla de Covadonga, con el desde entonces rey Pelayo al frente. Pero lo peor para los musulmanes será la derrota contra los francos liderados por Carlos Martel, los cuales vencen a los musulmanes en la batalla de Poitiers en el año 732. Desde entonces el Islam retrocederá en Europa, aunque se mantendrá en la península ibérica hasta la caída del Reino de Granada en 1492. Pero volvamos con los francos. El nieto de Carlos Martel conseguiría aumentar sus dominios hasta el punto de que se proclamó emperador, ya que él mismo se veía como sucesor de los emperadores romanos. Hablamos de Carlomagno, emperador del Imperio Carolingio, que, como hizo Alejandro Magno, dividió el imperio a su muerte entre sus sucesores, y como siempre esto traería líos familiares por las herencias, hasta el punto de que sus sucesores van a la guerra. De esta guerra surge Francia y el Sacro Imperio Romano Germánico. Durante toda la Alta Edad Media hasta el siglo XI, unos guerreros valientes como pocos aterrorizaban a todos los pueblos costeros de Europa con sus incursiones. Hablamos de los vikingos, que no solo se quedaron en las costas británicas, alemanas o francesas, sino que llegaron incluso a la península ibérica, Sicilia e incluso hasta las mismísimas costas del Imperio Bizantino. También se les vio por el Báltico, obviamente, y por las costas rusas. Finalmente, los vikingos fracasaron en su intento de conquistar Inglaterra y paulatinamente fueron perdiendo influencia y poder en Europa, pero no cabe duda de que fueron unos guerreros muy duros de pelar. Precisamente de los vikingos pasaremos a un descendiente suyo, Guillermo el Conquistador, quien tras desembarcar con un gran ejército salió victorioso en la batalla de Hastings y se hizo con el trono de Inglaterra. Y de Inglaterra nos vamos a Oriente Próximo, porque allí sucederán una serie de guerras impulsadas por la Iglesia Católica, cuyo objetivo será recuperar Tierra Santa para la cristiandad, que estaba en manos musulmanas desde el siglo VII. Estas guerras recibirán el nombre de cruzadas, y que tras empezar en el año 1091 durarán cerca de 200 años. Habrá hasta 9 cruzadas, pero las más importantes sin duda son las 3 primeras. La primera consiguió conquistar Jerusalén y formar el reino de Jerusalén, así como la toma de otros territorios. La segunda fracasó en su intento de tomar Damasco, pero tras ella las tropas musulmanas lideradas por Saladino retomaron Jerusalén, lo que provocó la tercera cruzada, que no pudo recuperar la ciudad, pero sí logró firmar una paz con Saladino. En 1291 los cruzados evacuaron sus últimas posesiones en Tiro, Sidón y Beirut. Y una vez más cambiamos de lugar y nos vamos hasta Mongolia, porque allí a principios del siglo XIII, a la par que los reyes cristianos derrotaban a los musulmanes en la batalla de las Navas de Tolosa, un gran imperio iba a surgir. Hablamos del imperio del gran Genghis Khan, que no solo consiguió unir a todos los mongoles bajo un mismo liderazgo, sino que aumentó sus dominios como nunca nadie antes lo había logrado. Genghis Khan fue capaz de conquistar una gran parte de Asia, asegurando su dominio de la actual China, una gran parte de Rusia, Oriente Medio, Persia e incluso llegando a las mismísimas puertas de Europa. En 1200
1327, tras conquistar medio mundo, Gengis Khan muere por las heridas que le produjo el simple hecho de caerse del caballo. Sin embargo, sus descendientes continuaron expandiendo el imperio mongol, derrotando a húngaros, alemanes, polacos, persas y demás pueblos. El problema era que el proceso para elegir un nuevo líder, es decir, un Khan, era complicado y requería incluso parar las campañas militares. Además, el imperio mongol se dividía en diferentes kanatos, y el proceso para designar a los líderes de estos kanatos también era complicado. Esto hizo que poco a poco el imperio se fuese desintegrando por problemas entre diferentes tribus mongolas. Y bueno, nada, para el principio del siglo XIV el imperio ya estaba completamente dividido y no era ni la sombra de lo que ya había sido antes. Y a finales del siglo XIII ocurre algo que a los que seáis jugadores de Age of Empires os va a sonar. Hablamos de la rebelión de los escoceses liderados por William Wallace contra la ocupación inglesa. Hasta 2 guerras habrá por la independencia de Escocia en el siglo XIV. Tras ellas, los escoceses consiguieron mantener su independencia. Un siglo XIV en el que también se hicieron famosos los viajes de Marco Polo, un veneciano que consiguió llegar al Asia Oriental y conocer China y Mongolia, algo que en aquellos tiempos era poco menos que ciencia ficción. Y antes de irnos a la última gran guerra de la Edad Media, nos tenemos que parar en la peste negra del siglo XIV, concretamente entre los años 1347 y 1353, cuando fue el pico de una de las mayores pandemias de la historia. Es difícil conocer el número exacto de muertos, pero se estiman que entre 75 y 200 millones de personas perdieron la vida, lo equivalente a entre el 30 y el 60% de la población europea. Y por último nos vamos a Francia, a una guerra que a pesar de que duró 116 años, fue llamada la Guerra de los 100 años. Fue una guerra en la que franceses e ingleses se dieron de palos por ver quién se quedaría con todos los territorios franceses que estaban en manos de la corona inglesa. Y si algo conoceréis de este conflicto, es a una de las mayores heroínas de la historia. Hablamos de Juana de Arco, una campesina que lideró el ejército francés y que fue finalmente capturada y ejecutada. La Guerra de los 100 años la ganarían los franceses, que echaron a los ingleses de sus tierras, salvo la ciudad de Calais, que todavía la mantuvieron los ingleses un poquito más. El final del siglo lo marcaría la expansión del Imperio Otomano, que tras tomar Constantinopla avanzaba por Oriente Próximo y el norte de África sin que nadie pudiese pararles, y por el final también de la reconquista por parte de la Corona de Aragón y del Reino de Castilla, que en 1492 tomarán el último reducto musulmán, el Reino de Granada. El mismo año, Cristóbal Colón llegaba sin saberlo a América. El Imperio Español estaba a punto de nacer y el mundo a punto de globalizarse. La Edad Media tocaba su fin. Sin embargo, amigos de Memorias de Pez, no podemos acabar este vídeo sin hablar de la forma de sociedad que dominó gran parte de la Edad Media, el feudalismo. Durante la Edad Media, la mayoría de reyes eran reyes débiles que necesitaban apoyo y lealtad de la nobleza. Para conseguirla, el rey cedía parte de su poder y tierras a estos nobles. En estas tierras, conocidas como feudos, el noble imponía su autoridad. A cambio, el noble prestaba al rey el apoyo económico y militar en caso de guerra. Por su parte, el noble, también conocido como señor feudal, ofrecía protección a todo el que quisiera vivir en sus tierras, eso sí, a cambio de lealtad y, por supuesto, una serie de pagos, bien en moneda o en especie. A estos individuos se les conocerá como vasallos y solían ser campesinos o artesanos. También la nobleza estaba dividida en la alta nobleza, que eran los grandes señores feudales, y en la baja nobleza, señores feudales con tierras pequeñas o nobles sin tierras que se dedicaban a la guerra y que recibían el nombre de caballeros. También había otra clase privilegiada que era el clero, ya que durante la Edad Media la Iglesia tenía un poder social y político brutal. Y esto es todo. Espero que os haya gustado este repaso a la Edad Media. ¿Habrías incluido algo más? ¿Me he dejado algo? Os leo en los comentarios. Por lo demás, si te ha gustado el vídeo, ya sabes que puedes suscribirte al canal, darle a me gusta, activar la campanita para que os avise YouTube siempre que subo un nuevo vídeo, y ya sabéis que podéis seguir a Memorias de Pez en Facebook, Twitter e Instagram. Así que nada, un saludo a todos y hasta la próxima.